Nos vamos a escuchar al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, hace minutos nada más. En este caso los conjueces, por decisión del propuesta del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. En el día de ayer se había hecho una presentación por parte del fiscal Ple y una por parte del presidente de la sala, el doctor Geminiani, absolutamente contraleguen porque dice una resolución del 20 de diciembre del 2005 de la propia Corte, que los casos específicamente de superintendencia pertenecen privativamente a las cámaras de apelaciones y no son revisables. En este caso debería verse en todo caso, si no se puso de acuerdo con el resto de los miembros del tribunal, que la doctora Figueroa y el doctor Vázquez, que fue designado en lugar del doctor Cabral, debería haberlo enviado a la sala de superintendencia. Lo mandó a la Corte directamente, con la cual la Corte no tendría que haberse abocado nunca. Esto lo dije yo ayer en el mediodía, haciendo una reflexión de lo que estaba sucediendo en esos casos, porque para que se comprenda, la Corte no se ha abocado al tema de las reservas, cuando la doctora Sarmiento impidió que se pagara la deuda con reservas, en alto beneficio para nuestro país, porque la colocación de las reservas de nuestro país en Basilea pagaba el 0,5% por año, y el tomar un préstamo para pagar lo que se debía, hubiéramos pagado el 14% de interés por año. La alta conveniencia de poder pagar con esa reserva era en beneficio de nuestro país. Sin embargo, la doctora Sarmiento se metió en el medio con algo incomprensible, y la Corte no se metió en esa solución. Tampoco se metió en la ley de medios audiovisuales en varios casos, inclusive en la última medida cautelar respecto de la grilla, ni se metió con el tema de los fondos buitres. Entonces ni con las dos nenas que fueron retiradas por su padre llevadas a Estados Unidos. Había razones más que suficientes por la gravedad institucional. Sin embargo, la Corte no se abocó porque entendía que era inadmisible el caso. Si eso es así en los casos de los Persaltum, ¿por qué se iba a abocar en este caso, donde ya lo tiene dicho desde el 20 de diciembre del 2005, que los casos de la superintendencia pertenecen a las cámaras de apelaciones? El Tribunal de Casación es un tribunal de alzada, con lo cual tiene las mismas características y no son revisables. Tenía que resolverse allí. Bueno, no se resolvió, fue ahí, lo declaró inadmisible y puso las cosas en su lugar. Pero además de eso hay una decisión mucho más fuerte, más potente todavía. Toda la Casación Federal tomó la decisión de aprobar lo actuado por el Consejo de la Magistratura, con lo cual los dos jueces que restaban por jurar, jurarán en el día de hoy. El doctor Fortín es uno, y Bobbio, creo que es el otro doctor, que van a hacerse cargo de las respectivas responsabilidades porque tienen legitimación que la propia ley de subrogaciones les otorga. Así que bueno, se ha cumplido con lo que dice la legislación y nada más. ¿Usted insiste en que hay un partido judicial entonces? Yo no dije eso, lo dijo usted. Usted me preguntó cómo se resolvió este tema y se resolvió como correspondía, ajustado a derecho. Bueno, le pido una reflexión, digo, entonces, se la acabo de dar. ¿Por qué tantas quejas ante se la acabo de dar. Bueno, porque en este país quejarse es gratis, pero cuando el gobierno hace lo que tiene que hacer, y algunos miembros del Poder Judicial se habían acostumbrado a manifestar esto afuera del foro y decir las cosas como si eso le estuviera dando algún tipo de beneficio adicional, bueno, queda en claro que el ejercicio del derecho en el marco de lo que corresponde, en algún momento tiene que dar sus frutos, y en este momento los dio. Ministro, ayer el titular de la UIA, Héctor Méndez, dijo que Macri es más preciso y sólido que Daniel Scioli. ¿Cuál es su opinión ante eso? Bueno, Méndez no acertó nunca. En este caso entonces lo que hace es trabajar específicamente para la campaña de Scioli. Gracias por el favor a Héctor Méndez, ¿no? Ministro, Cablevisión se ausentó por tercera vez en la bicameral por las cuentas del HSBC. ¿Qué reflexión le merece? Todas las situaciones que tienen que ver con el lavado de dinero demostrado y determinado por ese tipo de cuentas en Francia, y que fueron las que motivaron a nuestro país por un acuerdo bilateral para evitar la doble imposición y conocimiento de la información cruzada entre nuestro país y Francia, fueron conocidos y traídos a nuestro país. Va en camino a tener que darse las explicaciones del caso. Podrán burlarlo un tiempo, pero después no van a poder hacerlo. En algún momento va a haber que tomar decisiones mucho más potentes que la propia legislación argentina ofrece, y van a tener que dar las explicaciones del caso. Ministro, José Manuel de la Sota le va a presentar hoy a la Secretaría de Moyano
un plan para rebajar el 90% de impuesto a la ganancia. ¿Se puede dar eso? Todo se puede dar. Lo que pasa es que todos se hacen los generosos con el dinero de los otros. Bajar el 90% del impuesto a ganancias, supongo que debe estar hablando de la cuarta categoría, es que él piensa desprenderse de 63.000 millones de pesos. Quiere decir que va a sacar 63.000 millones de pesos de una recaudación como la del último mes de 134.000, es la mitad, el 50%. Me encantaría saber con qué la va a reemplazar. Entonces, decir esas cosas parecieran que son fáciles y quedan muy lindas. Es el síndrome de Baglini que se conoce. Cuanto más lejos de las posibilidades tiene de ejercer el poder, más cómodos se ponen a la hora de regalar las cosas que le pertenecen a todos los argentinos, ¿no? Ministro, según la AFIP, en junio se vendieron para el dólar ahorro más de 500 millones. En lo que va del año ya es más de lo que se vendió en el 2014. ¿El ahorrista se vuelca al dólar porque no confía en el peso? Puede suceder, no estoy en condiciones de hacer un análisis sociológico tan rápido en esos términos, no lo sé decir eso. ¿Qué lo atribuye? Y a que tienen la facultad para hacerlo y lo hacen. La primera que quiero rescatar de todas estas. O sea, así se dijo en algún momento que se iba a permitir y se permitió. Bueno, si tienen la facultad para hacerlo y están dadas las condiciones, porque no hay impedimentos propios que la AFIP determine en función de su nivel de ingresos, bueno, si lo están haciendo, que lo podrán hacer, no hay ninguna cosa que quejarse. Ministro, el 17 de julio el campo organiza una protesta que entre otras cosas la llama el Día del Gobierno No Positivo. ¿Qué tiene al respecto? Es una calificación propia, no me dice absolutamente nada, no veo nada que tenga algo de positivo a la explicación, no sé a qué se refiere. ¿Cómo le va al campo? ¿Cómo le va al campo? Le va bien en algunas cosas y le va mal en algunas cosas, y le tengo que decir cómo le va a la ganadería, le diría que le va muy bien. Entonces hay cosas que mirarlas con mucha prudencia y el cuidado del caso, no hay que apurarse demasiado para tomar esas decisiones. Si tengo que sacar cálculos desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha, le diría que le ha ido no bien, estupendamente bien. En el viaje a La Pampa de los otros días, Lucía de Cornelli le regaló a la presidenta la bandera que utilizaba cuando se paraba en la puerta de los campos a cantar el himno para evitar los remates. Y desde que Néstor Kirchner asumió, no hubo un solo remate más, con lo cual soluciones hubo, generación de riqueza hubo, rentabilidad hubo, y después están los vaivenes propios de lo que sucede en el mundo y lo que puede suceder en nuestro país. Si las circunstancias pueden tener algún tipo de complicación, habrá que sortear las circunstancias, pero no de calificar la política si llegó a la práctica como beneficio para todos, y ese es el objetivo que perseguimos nosotros, ¿no? Ministro, ¿cómo está siguiendo la actualidad griega, por favor? No, la mitad de los tambos no cerraron, no está muy lejos de lo que está diciendo. Bueno, le diría que mucho menos de lo que usted se imagina en muchos casos, y sobre todo en tambos de primer nivel, con una genética de primer nivel y mucho acero inoxidable. No están dadas las condiciones esas que usted está diciendo. Las cuencas no manifiestan eso, por lo menos. Entonces, ¿No le fue tan bien como usted dice? No, le ha ido muy bien. Puede ser que circunstancialmente no están dados los números para la colocación del producto, como puede significar la leche descremada de bolsa de 25 kilos en lo internacional. Pero bueno, es una discusión que tiene que seguir avanzándose. Ninguna de las cosas está cerrada ni está condicionada a un punto en el que no tenga vuelta atrás. Todo tiene que ser revisable, y si encuentran una posibilidad cierta de colocación del producto, colocarlo. De eso hemos vivido y no vamos a regalar esa oportunidad. Le preguntaba, ministro, por la similitud de las características de la crisis griega, que es prácticamente una tomografía computada con la Argentina en 2001-2002, por lo menos a mi entender. ¿Cómo la está siguiendo? ¿Cuál es su observación? Con preocupación. En primer lugar, solidarizarse con el pueblo griego y con su gobierno, que está tomando decisiones que tratan de poner las cosas en su lugar. Le piden desaguisados que son muy difíciles de sortear. Ya le habían quitado un porcentaje a los jubilados, ya esa película la vimos, en cabeza de Patricia Burgi, de Cavallo, de la Rúa. Ya sabemos lo que significa ese impacto de los que menos tienen y de los que más no se quejan. Habían cerrado la televisión pública, habían tomado decisiones de teóricos, reducción de gastos que impactan de una determinada manera. Bueno, ahora el domingo se viene el referéndum en el cual se está discutiendo cuál es la visión. Hay una presión muy fuerte por parte de la Unión Europea a través de su comisión, que es el brazo ejecutor de la comisión, fundamentalmente de su presidente, Jean-Claude Juncker, que es el que plantea que Alexis Tsipras, primer ministro griego, debiera acompañar el sí de los ajustes que le está proponiendo el Fondo Monetario.
internacional cuando la visión del primer ministro es votar por el no, acompañar esa decisión. ¿Por qué razón? Y porque lo que va a hacer es darle más hambre a los griegos, y la decisión del gobierno está en encontrar una solución alternativa que Argentina en algún momento encontró, de incentivar un mercado doméstico que en algún momento lograr fortalecerlo, y ese fortalecimiento le dé la oportunidad de poder vivir. Néstor Kirchner decía: los muertos no pagan deudas, lo que están queriendo es que se mueran o sacarle beneficio de otra característica, porque además de ellos están los buitres que desde diciembre del 2013 vienen a comprar, Elliott fundamentalmente, el fondo Elliott, que viene comprando papeles griegos para esperar el momento oportuno y pegar el zarpazo y agraviarlos, como lo han hecho con cada uno de los países que han tenido oportunidad por encontrarse complicados, como lo está Grecia en este momento. Bueno, el domingo es el referéndum. Si triunfa el sí que propone Jean-Claude Juncker, seguramente el dolor que va a sufrir Grecia va a ser mucho mayor que el que ha sufrido hasta este momento. Si triunfa el no, bueno, los que ellos lo amenazan permanentemente a Grecia con sacarlo de la Unión Europea y de la eurozona, cosa que no tiene ningún interés. El primer ministro ya lo ha manifestado, de salirse ni de la Unión Europea ni de la eurozona, pero no está dispuesto a hambrear a su pueblo para resolver esas cosas. Ministro, yo sé que le gusta mucho el fútbol. ¿Qué opinión tiene el partido de anoche? Ganamos y nos ponen en la final, y eso es lo importante, rescatar eso, ¿no? Muy lindo partido, Argentina volvió al gol y jugó bien y tocó la pelota mucho, así que muy contento por eso. ¿Qué análisis hace de las elecciones del domingo? No solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en Córdoba, en La Rioja, en La Pampa, Las PASO. Hay que dejarlos que fluyan. Nuestra fórmula en Córdoba fue de menor a mayor, nuestra fórmula en la capital federal fue de menor a mayor. Hay que dejarlo que fluyan y ver exactamente cómo se expresan. Hemos visto en la capital federal una marcha muy difícil de sortear por parte de Lustó respecto, en primer lugar, a quién reporta, quién va a ser su candidato a presidente, con lo cual demuestra que son la misma fórmula. Y segundo, lo oscuro de su financiamiento, que pareciera ser que es dinero de la corrupción, con lo cual nunca lo ha explicado hasta este momento. Lo único que se han detenido es agraviar a la mujer de Berkovich, un colega de usted, a quien lo han amenazado por decir las cosas como son cosas que preocupan. Bueno, veremos cómo en La Rioja, una elección que bueno, se nos da la sensación que está todo caminando en orden, sin ninguna complicación, y las pasos de IASO se llaman allá, interna, abierta, simultánea y obligatoria de La Pampa. Estamos confiados que lo que representa su actual gobernador y candidato a intendente por la ciudad de Santa Rosa van a salir las cosas muy bien, así que somos optimistas. Ministro, ¿tiene conocimiento, o tal vez no, de por qué en este momento hay 30 móviles de infantería alrededor de la carpa de los indios COM? ¿Hay algún operativo especial? ¿Se los va a desalojar? No lo desconozco. No sabe si se los va a recibir. Los desconozco. ¿En algún momento la presidenta los va a recibir? No, lo desconozco, no se lo sé decir. No. Muy bien. Gracias, ministro. Escuchábamos las declaraciones de Aníbal Fernández hace minutos, bien temprano, bueno, hablando de todo. También habló, el domingo hay elecciones en la capital, pero también hay algunas internas en la provincia. Daniel Scioli y Carlos Zanini van a estar allí, por ejemplo, en La Rioja, acompañando al candidato del Frente para la Victoria.